Aquí estamos para toda la República Dominicana en este conversatorio con Bianca, ¿verdad? Qué bueno es tenerte aquí. Gracias. Tú vas a estar aquí siempre en una sección, Wow. ¿sí? De preguntas y respuestas, creo que sí, que eso es pertinente y que es necesario. Es un honor. Sí, para nosotros y más que estamos en las redes sociales. Así es. Tú trabajas en las redes sociales, con páginas, ¿verdad? Y otras cosas más. ¿Y esa experiencia es bonita? Hermosa, eso es un medio donde tú tienes un contacto que no se tiene en todas partes con la gente, porque realmente la mayoría de personas actualmente, tengo entendido que más de 3 millones de dominicanos ya son usuarios de internet hasta la fecha, 2013, lo que quiere decir que más de un 30%, digamos, de la población dominicana está en las redes sociales y en los medios, y realmente es mucho lo que se puede lograr con estos medios, y es mucho lo que se puede evangelizar, lo que se puede compartir y edificar al pueblo de Dios. Y hasta pastorear. Así es. Claro, un pastor puede ubicar a sus ovejas y llamarles, consolarles a través de estas vías tan expeditas, pues son vías expeditas, vías rápidas. Bianca, todo esto que estamos conversando, lógicamente, tiene que ver con el tema principal, el tema en cuestión. En algún momento caeremos en él, no ahora, ¿verdad? En el material, en el libro se va a caer en él, porque a la larga el proyectar la culpa es lo que hace a muchas personas seguir esta escuela. Yo digo que de manera inconsciente, ¿verdad? Porque de manera consciente ninguna persona que tenga un conocimiento de la Biblia puede llevar a un creyente a proyectar la culpa. Pero todo tiene que ver con esto. Hay que dominar el concepto del libre albedrío, de la autodeterminación, de los méritos, de la nobleza de Dios, de la justicia de Dios, de la santidad de Dios. Pero tú tienes ahora otra inquietud más. Sí, ya habiendo agotado todas las preguntas que tenía, realmente yo sí quisiera que usted me conversara un poquito más acerca de ese carácter que Dios muestra para con nosotros como hombre. O sea, usted estuvo hablándonos de cuando Dios entró en diálogo con Abraham acerca de la destrucción del pueblo de Sodoma y Gomorra, y realmente es muy apasionante ver cómo Dios viene y se acerca al hombre en su condición como padre y llega hasta cierto punto a parecerse, a hablar con el hombre. Es muy apasionante. Me gustaría conocer un poco más sobre Claro que sí, tema. pero tú me vas a permitir hacer algo, y los amigos televidentes también, es leer. Voy a leer un fragmento del libro. Se puede. ¿Está bien? Voy a hacerlo. Dios actuando como hombre en la tierra de los hombres o los vivientes. Los teólogos, tratando de conseguir una consistencia entre los atributos de Dios, y en especial uno de ellos, su inmutabilidad y su accionar con o entre los hombres, usan un calificativo llamado antropomorfismo. Dios, a causa de su ser o naturaleza, no se arrepiente. Arrepentirse sería una contradicción, pero la Biblia dice, y se arrepintió Dios. Dios, por ser Dios, todo lo sabe. Sin embargo, se muestra ignorante y desconocedor de algunas cosas. Le preguntó a Adán, después de este pecar o desobedecer, ¿dónde estás tú? Y a Caín, después de matar a su hermano Abel, le inquirió, ¿dónde está Abel tu hermano? En Génesis 6, al considerar la profundidad de la maldad del hombre o de la humanidad, exclamó, me arrepiento de haberlos hecho. ¿Se arrepiente Dios, Bianca? No se arrepiente. No, pero dice aquí que se arrepintió. En otras palabras, Dios actuando como hombre en la tierra de los hombres o de los vivientes. Cuando conversaba con los hombres, lo hacía como hombre. Cuando le pidió a Abraham, ¿verdad?, su hijo, ¿cómo lo hizo? Lo hizo como hombre, como si fuera un hombre. ¿Se conocía a Dios el corazón de Abraham? Pues, claro que lo conocía, pero ahí nos da la impresión, o nos dio la impresión, de que no conocía el final. Y por eso le vindicó y por eso le honró. Cuando le dio la promesa a Abraham, en lo relacionado con el juicio que iba a venir sobre Sodoma y Gomorra, le dijo, como dijimos ahorita, si hubiesen allí algunos justos, 45, etcétera, etcétera. ¿Cómo explicar este proceder de la economía divina? Uno de los pasajes bíblicos que ha traído más controversia a los estudiosos y que nos podría dar cierta luz se encuentra en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, que dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante ¿a quién? A los hombres. Está hablando de Jesús en su divinidad. La palabra clave aquí, sin tener que citar mucho el griego,
es la palabra se despojó. Algunos entienden que significa se vació de su divinidad y se comportó como hombre. Determinó voluntariamente desprenderse de su divinidad para cumplir con su propósito redentor. Nos parece que en su naturaleza, Dios desde el principio ha venido despojándose en su trato con los hombres, de su divinidad, y esto realmente resulta paradójico, como diría el célebre teólogo Sproul, sin dejar de ser Dios. Lo extraño de todo esto es que Dios, haciendo un gran esfuerzo, y que no se malentienda esto de Dios haciendo un gran esfuerzo, por comunicarse y relacionarse como humano con los humanos, sus hijos actúan de manera contraria. En otras palabras, Dios actuando u obrando como hombre, y entonces nosotros tratando a Dios, cuando Dios quiere que lo tratemos como hombre en su relacionar, como Dios. Diríamos que esta fue la clave de la amistad de Abraham con Dios, la de David, la de Job, la de Daniel. Piense por un momento en la conversación de Dios con Abraham antes de destruir a Sodoma y Gomorra. Piense por un momento en las oraciones de Job. ¿Cómo oraba Job? Argumentando. Pero si Dios todo lo sabe, ¿por qué tengo que argumentar con él? Pensemos por un momento también en David. Fueron oraciones argumentativas. Y en el caso de Daniel, lo mismo. La teología realmente es gloriosa. Es gloriosa. Sin embargo, en nuestra relación con Dios deberíamos ser sumamente cuidadosos. No vaya a ser que por nuestra profundidad ofendamos su sencillez. En pocas palabras, le vamos a robar el sabor a la misma vida cristiana y de nuestra fe, porque nos vamos a convertir en creyentes muertos. Muertos porque vamos a decir, ya la historia está concluida, ya Dios todo lo sabe, Dios sabe el final. Sí, es verdad. Sin embargo, Dios en su forma de obrar quiere que nosotros accionemos en el día a día. Es parte de su nobleza. Su nobleza, dice, el pan nuestro, ¿de cuándo? ¿De cada mes? ¿De cada año o de todos los días? Señor, todo lo que voy a comer en toda mi existencia, dámelo ahora. No, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Y cómo debemos de orar? ¿Una vez al año? Todos los días. Todos los días. Varias veces. Y no solamente varias veces, sin cesar. ¿Cuántas veces debemos estar gozosos? Siempre. Estar siempre gozoso. Esa es la idea. ¿Alguna inquietud más final? Hasta ahora no. Bien, ahora yo tengo una inquietud para ti, una pregunta para ti. ¿Qué te ha parecido el conversatorio y qué has aprendido? El conversatorio interesantísimo porque están claras todas mis dudas. ¿Y qué he aprendido? He aprendido mucho sobre la nobleza de Dios. A veces nosotros nos enfocamos tanto en ver a Dios como un ser tan superior que está a veces tan lejos, tan inalcanzable, que no nos damos cuenta que Él realmente nos busca a nosotros y está ahí, Él está ahí para nosotros y Él está esperando que nosotros lo busquemos a Él y que nosotros oremos, y nos lo dice en su palabra y nos lo dice, nos lo anuncia hasta con la salida del sol, porque Él es noble y Él es bueno con nosotros. Eso es muy bueno saber que tenemos un Dios que está ahí para nosotros, y es eso. ¿Y qué más? Y si habláramos en retroalimentación, ¿verdad? ¿Qué entendiste acerca del libre albedrío? Que somos libres hasta un punto, y que es decisión de nosotros el escoger. Por tanto, lo que sería ya la proyección de la culpa, eso queda totalmente, digamos, desfasado, diría yo, porque al final Dios nos dio la capacidad a nosotros de elegir. Dios no hizo robots, Dios nos hizo seres pensantes, inteligentes, con capacidad de discernir y de escoger. ¿Entendiste la cita del libro, el libro que tomamos aquí, la entendiste, acerca de la necesidad de la violencia? No mucho. Ni yo tampoco. Yo creo que poca gente puede entender realmente la profundidad de esto, pero a la larga el punto clave aquí es que independientemente de violencia o necesidad, lo que se quiere enfatizar es la responsabilidad del individuo. Así es. Y esto es importante porque con sobrada frecuencia hay personas que procuran proyectar la culpa y decir, no, él hizo esto porque se encontraba en una condición. Y es verdad,
La condición influye. Influye porque son pero causas no atenuantes. Es determinante. Pero no es determinante para un juicio. Así es. Yo creo que nos vamos muy lejos, a veces también en querer ver el corazón de las personas. Por ejemplo, alguien ve una viejita, ¿verdad?, en el campo con un rosario y dice, bueno, pero está perdida en su ignorancia. Dios sabrá, ¿verdad?, qué va a hacer con esa mujer. Bueno, pero usted no puede decidir si realmente la persona lo está haciendo con conciencia. Es decir, si la persona ha desviado la verdad, ha rechazado la verdad, eso lo sabe Dios. Es como lo que pasa en el vientre. Esa criaturita que está ahí, decimos es inocente. ¿Quién determina que es inocente? ¿El hombre o Dios? ¿El pastor o Dios? Dios dice que se desviaron desde la matriz. Yo no estoy diciendo ahora que vamos a condenar a un feto y que es culpable desde el vientre. Lo que estoy diciendo es que tenemos que ser más cuidadosos en nuestra forma de evaluar o de medir quién es responsable y quién no es responsable. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Así es. Al final la Biblia dice no es justo ni a un uno. Ni a uno. O sea, eso incluye al feto. Eso incluye al niño de 1 año. Eso incluye al niño de meses. Y vemos en el día a día cómo cada vez que un niño hace algo, o sea, uno percibe y uno hasta se ríe, uno percibe cierta inocencia y cierta gracia, pero el niño hace el mal, te mira y se ríe. O sea, no necesariamente el niño es inocente de lo que está haciendo. Porque pecamos porque somos pecadores. Es la inherencia del pecado. Innato, es la consistencia. Ahora, no queremos terminar este tema así, porque yo oí un pastor amigo mío que en una charla teológica presentó esta verdad y a mí me pareció muy fuerte, porque es muy fuerte. Vamos a ponerle una coma y vamos a decir la gracia de Dios. La gracia de Dios es suficiente para salvar al feto. La gracia de Dios es suficiente para salvar al niño. Dice, los que sin ley han pecado, sin la ley van a ser juzgados. Pero el juicio no es del hombre, el juicio es de Dios. Ahora, en mi caso, y yo creo que en el tuyo también, nos amparamos no en la justicia de Dios, nos amparamos en la gracia de Dios. Porque si Él obrara con nosotros en justicia, no estuviéramos aquí. Él ha obrado con nosotros. ¿En qué, Bianca? En gracia. En gracia. Y solo gracia. ¿Por qué no le da un mensajito a la gente que te está viendo? Y así terminamos y me permite a mí también dar un mensajito. Claro. El mensaje que yo le daría a las personas que nos están viendo es que busquen de Dios. Dios es noble y es bueno. En Él siempre hay donde reconfortarse y Él nos ha dado a nosotros la oportunidad de dirigirnos a Él, siendo Él el rey de todo, de toda la creación, el que nos creó, superior a todos nosotros. Él nos dio la oportunidad de que nosotros podamos dirigirnos a Él como yo lo puedo hacer ahora mismo con mi querido pastor o como lo puedo hacer con cualquier otra persona. Nos dio la libertad de dirigirnos a Él a través de la oración y nos dio lo más importante que es su palabra para que nosotros podamos conocerle. Y ahí en su palabra, más que en la teología sistemática, digamos, como hablábamos ahorita, en la teología bíblica, o sea, en la palabra de Dios es donde está la respuesta de cómo nosotros debemos relacionarnos con Dios, porque ahí fue donde Él expresó cómo Él quiere que nosotros nos dirijamos hacia Él. Excelente, gracias Bianca. Yo quiero llamar la atención de todo el auditorio que ha prestado atención. Quiero llamar la atención a todo el auditorio que ha prestado atención, valga la redundancia, de este conversatorio. Dios es bueno, muy compasivo, muy misericordioso. Pero además de esto, enfatizar que Dios es noble. Dios es noble. Hay un atributo de Dios que resalta su nobleza, que es la longanimidad de Dios. Dice la Biblia en Romanos capítulo 2, que su longanimidad te conduce al arrepentimiento. La longanimidad de Dios es su larga paciencia. Él espera 120 años llamando a la humanidad a través de un hombre y a través de un arca al arrepentimiento. Pero no hicieron caso y lo sigue haciendo, y lo sigue haciendo. Y tú podrías estar en pecado y reincidir en el pecado y volver al pecado. Y Dios ahí esperando. Dice la Biblia que no debes rechazar su longanimidad. Repito, esa longanimidad que te conduce al arrepentimiento. Entonces, simple y llanamente, vuélvete a Dios en amor, en compasión, en misericordia. Y dile que te dé un corazón sensible de carne. Y si ya lo tienes de carne, sensible, pídele que te dé más sensibilidad y que el corazón no se endurezca. Que la paz de Dios sea contigo y con toda tu familia.